Bienvenido de nuevo a Ecos del Miedo. Hoy abrimos este programa de esta nueva etapa con una temática especial: los lugares prohibidos. Historias enviadas por nuestros oyentes sobre sitios que nunca deberían haberse visitado, casas abandonadas, túneles sellados, hospitales olvidados, carreteras que no aparecen en los mapas, lugares que respiran, que observan, que parecen esperar a quien se atreve a entrar. Esta noche leeremos varias de esas historias y, como siempre, al final de cada una haré una pequeña reflexión, porque a veces lo más aterrador no es lo que se ve, sino lo que uno se lleva dentro después de haberlo visto. Empezamos con la primera historia, enviada por Diego Romero, desde Asturias. Su correo empezaba con una frase que sinceramente me dejó helado. Hay sitios que no te matan, pero te quitan algo que no puedes recuperar. Primera historia. El sanatorio de Peña Negra. Me llamo Diego Romero y crecí en un pequeño pueblo en el norte, cerca de la montaña. Allí, todos conocíamos el sanatorio abandonado de Peña Negra, un edificio inmenso, de piedra gris, escondido entre pinos y niebla. Decían que durante la guerra había sido hospital, luego psiquiátrico y después, nada, sellado. Nadie debía entrar, pero nosotros éramos jóvenes y la prohibición era un reto. Una noche de verano, con linternas y cerveza, subimos por el sendero hasta el edificio. Éramos 5. El viento soplaba tan fuerte que el sonido de las ramas parecía voces. Al llegar, la puerta principal estaba abierta, aunque juraría que años antes había estado tapiada. Nos miramos y entramos. Dentro olía a humedad, a metal oxidado y a algo más, un olor denso que recordaba a formol y carne vieja. Las paredes estaban llenas de inscripciones, nombres, fechas y lo que parecían marcas de uñas. Uno de mis amigos, Sergio, dijo riendo que debía de haber sido un manicomio. Pero nadie se rió. Avanzamos por los pasillos con las linternas temblando. Cada paso resonaba como si el suelo quisiera recordarnos que estábamos vivos. En una de las habitaciones encontramos camillas, frascos con líquidos turbios y una libreta empapada. Dentro había solo una frase repetida una y otra vez, con tinta corrida: no apagues la luz. Lo tomamos como una broma, hasta que se fue la corriente. La oscuridad cayó de golpe. Las linternas empezaron a parpadear, y en ese parpadeo vi algo. Una figura quieta al final del pasillo, demasiado alta, demasiado delgada y con la cabeza inclinada. Creí que era una sombra, hasta que se movió hacia nosotros. Corrimos. El eco de nuestros pasos era seguido por otro, más lento, pesado, irregular. Sergio gritó que alguien tiraba de él, que algo le sujetaba la mochila. Cuando miré atrás, juro que lo vi. Una mano gris, translúcida, saliendo del suelo. No sé cómo salimos. Solo recuerdo la luz del amanecer colándose entre los árboles y el sonido del viento que ya no era viento, sino un susurro que decía mi nombre. Nunca volvimos. Pero una semana después, Sergio desapareció. Su habitación estaba vacía, salvo por un papel en su escritorio. Solo ponía: no apagues la luz. Lo inquietante de esta historia no es solo el lugar, sino la advertencia: no apagues la luz. Una frase sencilla, pero con un peso abrumador, cuando piensas en lo que significa estar rodeado de oscuridad, que parece consciente de ti. ¿Habéis notado que en todos los lugares abandonados hay una sensación parecida? Como si las paredes recordaran lo que ocurrió
y esperaran a que alguien más lo repitiera. Seguimos en Ecos del Miedo con Lugares Prohibidos. Y esta segunda historia es especialmente inquietante porque empieza como una simple broma de Halloween. Una escapada de amigos, una casa rural perdida entre montañas y la intención de pasar una noche de risas y miedo controlado. Pero, como veréis, el miedo no siempre se deja controlar. Nos la envía Claudia Ramos desde Zaragoza y su mensaje decía así: nunca pensé que una broma nos costaría tanto. Si alguien encuentra la casa, no entréis. Está esperando que alguien vuelva. Segunda historia. La casa de los disfraces. Me llamo Claudia Ramos y esto ocurrió hace 3 años, en Halloween. Éramos 6 amigos de universidad y alquilamos una casa rural en un pequeño pueblo de Huesca. La típica casa vieja de piedra, chimenea grande, sin cobertura y con ese aire de abandono que parece ideal para una noche de miedo. El plan era claro: cena, disfraces y una sesión de terror en vivo, preparada por uno de nosotros, Dani, que siempre llevaba las bromas demasiado lejos. Llegamos al anochecer. La dueña nos dio las llaves, sin apenas hablarnos. Solo advirtió que no subiéramos al desván. Pensamos que era parte del encanto, un toque misterioso. Nos reímos. La mujer no. Cuando se marchó, el silencio de aquel lugar se hizo pesado, denso. Dani había preparado todo: luces rojas, una grabadora con sonidos, máscaras y un viejo baúl lleno de atrezo. Entre las cosas, encontramos una máscara que nadie recordaba haber traído. Era de porcelana, blanca, con una grieta desde la sien hasta la boca. Dani juró que no era suya. La dejamos a un lado. Después de cenar, empezó el juego. Apagamos las luces y cada uno debía recorrer la casa buscando sobres con pruebas escritas por Dani. La primera fue divertida. La segunda, menos. La tercera nos heló la sangre. Dentro de un sobre, junto a una llave oxidada, había una nota: sube al desván. La fiesta verdadera empieza arriba. Pensamos que Dani seguía con su guión, pero él negaba haber dejado eso. Juraba que su juego terminaba con la segunda prueba. La puerta del desván estaba cerrada con un candado viejo. Probamos la llave. Encajó. El olor que salió al abrir era insoportable. Humedad, polvo y algo más. Algo parecido al hierro oxidado o la sangre seca. El desván estaba lleno de trajes antiguos, maniquíes sin cabeza y una cuerda colgando del techo. La máscara de porcelana estaba allí, en el centro, sobre una silla. Nadie la había subido. Y entonces escuchamos pasos en el piso de abajo, uno tras otro, despacito, como si alguien caminara descalzo. Dani bajó el primero, convencido de que alguien nos estaba gastando una broma. Gritó algo, pero su voz se cortó de golpe. Solo quedó el silencio. Corrimos tras él, y allí estaba, en medio del salón, con la máscara puesta. Su cuerpo temblaba. Sus ojos estaban en blanco. Intentamos quitársela, pero no salía. Se movía como si algo lo manejara. Cuando por fin cayó al suelo, la máscara se rompió, y desde dentro salió un suspiro, como un aliento humano, largo, profundo. Dani no volvió a ser el mismo. No recuerda nada de aquella noche, ni siquiera quiénes éramos. La casa fue abandonada poco después. 1 año más tarde, otro grupo la alquiló por Halloween. Al día siguiente, la encontraron vacía. Solo la máscara, reparada, sobre la silla del desván. Las casas rurales suelen ser el escenario perfecto para el terror, ¿verdad?
sin cobertura, sin vecinos, sin ayuda. Y lo peor de todo, la sensación de estar jugando con algo que no se puede controlar. Lo que me inquieta de esta historia no es el miedo al lugar, sino la máscara. Esa idea de un objeto esperando, paciente, a que alguien lo use. Como si no buscara asustarte, sino probarte. Y os pregunto, oyentes de Ecos del Miedo, ¿hasta qué punto un juego deja de ser un juego? ¿Dónde trazamos la línea entre una broma y una invocación? Seguimos en Ecos del Miedo, programa 3, lugares prohibidos. Y si hay un lugar que siempre ha despertado curiosidad y miedo a partes iguales, son los túneles. Pasadizos oscuros, húmedos, donde el sonido se distorsiona y el tiempo parece detenerse. Esta tercera historia nos llega desde Galicia, enviada por Iván Calvete, quien asegura que todavía tiene pesadillas con lo que escuchó aquella noche. Su correo empezaba con esta frase: no hay eco dentro del túnel, porque lo que te responde no eres tú. Tercera historia. El túnel de las voces. Me llamo Iván Calvete y durante años trabajé como conductor de mercancías pesadas. De noche, sobre todo. Carreteras solitarias, cargamentos sin nombre y una radio que casi nunca tenía señal. Hasta que una madrugada, por un desvío mal indicado, acabé en una carretera secundaria que no aparecía en el GPS. La niebla era tan espesa que parecía sólida. A lo lejos, apenas distinguí la entrada de un túnel. Una estructura vieja, sin luces, con un cartel oxidado que solo mostraba 3 letras borrosas: LN3. No figuraba en ningún mapa, pero era la única vía que tenía para volver a la autovía. Encendí las luces largas y avancé. El asfalto cambió de textura, más rugoso, y el ruido del motor se volvió grave, apagado. A los pocos metros, la radio se llenó de estática. Después, una voz. No era una emisora, era la mía, mi propia voz, repitiendo las palabras que había dicho segundos antes, solo que con un leve retraso. Bueno, esto es raro, dije en voz alta, y la radio contestó, con mi mismo tono, pero distorsionado. Raro, raro, raro. Apagué el aparato. El silencio dentro del túnel era tan absoluto que dolía. Y entonces lo escuché. Un murmullo, lejano, como si alguien caminara detrás del camión. Miré por los retrovisores. Nada. Pero las luces traseras mostraban una sombra que no era la mía. Aceleré. El túnel parecía no tener fin. El contador del camión marcaba kilómetros, pero la salida nunca aparecía. Y cada cierto tiempo, esa voz volvía desde los altavoces apagados: no sigas, vuelve atrás. No llegas solo. Toqué el claxon. Nada. Ni eco ni respuesta. Solo el sonido ahogado, como si el túnel lo tragara todo. Cuando por fin vi una luz al fondo, respiré. Pero no era la salida. Era otra entrada, idéntica. Mismo cartel oxidado. LN3. Fue entonces cuando entendí que no estaba avanzando. El odómetro seguía marcando distancia, pero el paisaje era el mismo. El túnel se repetía sobre sí mismo. Cada metro que recorría parecía devolverme al punto de partida. Empecé a gritar, golpeando el volante, insultando al aire. Y de pronto, otra voz, la mía, contestó desde atrás del camión: no grites, te oyes demasiado. Salí del vehículo. El aire era irrespirable, cargado, húmedo. Miré hacia el final del túnel y vi una figura caminando hacia mí. No podía ver la cara, pero su silueta era la mía, exacta. El mismo abrigo,
los mismos movimientos, el mismo paso cojeando. Corrí, no recuerdo cómo. Solo que de repente estaba fuera, de pie en mitad de una carretera que no reconocía, con el motor aún encendido. El túnel había desaparecido. Solo quedaba un muro de piedra cubierto de musgo. Ninguna entrada, ningún cartel. Cuando miré el reloj, habían pasado más de 6 horas. Y la radio, sin estar encendida, susurró algo que todavía hoy me despierta por las noches. Te escuché. Ahora tú me llevas dentro. Así termina el relato. Qué historia más opresiva, ¿verdad? Los túneles tienen algo casi simbólico, una metáfora del paso, del tránsito, del cruce entre lo que se ve y lo que no debería verse. Pero aquí, lo más perturbador es la voz, el eco, que no es eco, sino algo que imita, que aprende, que observa. Y os lanzo la pregunta, oyentes de Ecos del Miedo, ¿alguna vez habéis oído vuestra propia voz en un lugar donde no debería haber sonido? ¿Y si no era un eco, sino algo que intenta sonar como tú? Seguimos con la historia de Laura aquí en Ecos del Miedo. Suscríbete. Cuarta historia. El edificio del 47. Me llamo Laura Jiménez y aún no entiendo por qué fui allí aquella noche. Llovía a cántaros. El cielo tenía ese color metálico que anuncia tormentas y la ciudad parecía desierta. Había terminado tarde en el trabajo y en lugar de coger el metro, decidí atajar por un barrio industrial, una zona donde casi todos los edificios están vacíos. Al doblar una esquina, lo vi, un bloque gris, enorme, con el número 47 pintado en la fachada. Las luces de la calle parpadeaban y por una de las ventanas del segundo piso juraría que vi una sombra moverse. No debería haberme acercado, pero lo hice. La puerta estaba entreabierta. El viento la empujaba una y otra vez, golpeando contra el marco con un sonido hueco. Entré buscando refugio de la lluvia. El aire dentro olía a moho, cemento húmedo y algo más. Algo que recordaba al polvo viejo de los hospitales abandonados. La oscuridad era casi total, salvo por los relámpagos que, cada pocos segundos, iluminaban el interior en flashes blancos. El vestíbulo estaba lleno de charcos. Cada relámpago revelaba un instante congelado. Pasillos llenos de puertas abiertas, escaleras que subían a la penumbra y paredes cubiertas de grafitis que parecían letras deformadas. Uno de ellos, justo a la derecha de la escalera, decía con pintura roja: «Ya has entrado», dije en voz alta, como para convencerme. Solo estoy esperando a que escampe. Y el sonido de mi voz se perdió en el eco. O al menos eso creí, porque unos segundos después escuché una respuesta, idéntica, pero más baja, más arrastrada. Esperando a que escampe, se me heló la sangre. Me giré, sin ver a nadie. Subí un escalón. El suelo crujía bajo mis botas. Y entonces, en el tercer peldaño, encontré una huella húmeda. No era mía. Demasiado grande, demasiado reciente. Seguí subiendo. Cada piso olía peor, a humedad rancia, a abandono. Pero el sonido seguía. Pasos, lentos, sincronizados con los míos, pero siempre un piso más arriba. Como si alguien me imitara, sabiendo exactamente cuándo iba a mover el pie. Cuando llegué al último piso, la puerta del fondo estaba entreabierta. Dentro, la lluvia golpeaba los cristales rotos. Una bombilla oscilaba en el techo, colgada de un cable pelado. Y frente a ella había una silla. Sobre la silla, una cinta de casete.
No sé por qué la toqué. Quizá porque aún creía que todo tenía una explicación racional. La metí en el bolsillo y bajé corriendo sin mirar atrás. Al salir, la puerta del edificio se cerró sola, con un golpe seco que retumbó por toda la calle. En casa, al día siguiente, metí la cinta en un viejo reproductor. Al principio, solo ruido. Después, una respiración. Y una voz, mi voz, susurrando una y otra vez: no debiste entrar, no debiste entrar, no debiste entrar. La apagué, tiré el reproductor a la basura, pero cada vez que llueve y el viento golpea las ventanas, juro que oigo esa voz detrás del cristal. Y siempre, siempre repite lo mismo, solo que ahora lo dice en tiempo presente. No debías estar aquí. Y ahora, mi reflexión: hay algo profundamente perturbador en las historias donde el miedo parece esperar, donde el lugar no ataca, no grita, no se mueve, solo observa, sabiendo que vas a entrar tarde o temprano, y cuando lo haces, te deja una marca. Ese edificio, el número 47. Me pregunto si alguien más lo habrá visto, o si solo aparece en noches de tormenta. Quizá algunos lugares no existen todo el tiempo. Quizá solo cuando alguien los necesita para perderse. Volvemos a sumergirnos en la oscuridad de ecos del miedo. Programa 3. Lugares prohibidos. Gracias a todos los que seguís acompañándonos noche tras noche, y sobre todo a quienes enviáis vuestras historias desde todos los rincones del mundo. Esta que voy a leer ahora nos llega desde Colombia, y quiero aprovechar para agradecer a quien la escribió por sus palabras de apoyo. Dice que escucha el programa en las madrugadas mientras trabaja, y que esta historia le ocurrió hace más de 20 años, pero que todavía sueña con ella. Quinta historia: el cementerio bajo la iglesia. Soy Luis Eduardo Rincón, de Medellín. Era el año 1999 cuando trabajaba como restaurador de patrimonio. Nos asignaron una iglesia colonial en el municipio de San Vicente, un templo precioso, levantado sobre una colina, con muros blancos y un campanario que parecía perderse en la niebla de las 6. La parroquia estaba cerrada por obras y solo quedábamos 3 trabajadores, y yo, encargados de reforzar los cimientos. Fue entonces cuando descubrimos el hueco. Debajo del altar principal, tras levantar unas losas centenarias, hallamos un espacio cerrado, como una cámara subterránea. No figuraba en ningún plano. El sacerdote, un hombre ya mayor, nos dijo que jamás había oído hablar de una cripta allí. Y sin embargo, cuando apartamos la piedra más grande, un olor viejo y dulce nos golpeó. No era hedor, sino esa mezcla de humedad y polvo que se pega a la garganta y parece venir de otro tiempo. Bajamos con linternas. El suelo era de tierra compacta. Apenas unos metros más abajo, encontramos restos humanos, huesos, cruces rotas, fragmentos de ataúdes. Y al fondo, una puerta de hierro oxidado con una inscripción apenas visible: Requiescant sub fide 13. Descansen bajo la fe de los 13. Pensamos que sería una referencia religiosa o masónica, algo simbólico. Pero la puerta estaba abierta, y detrás había otro cementerio, uno sin lápidas, sin nombres, solo nichos alineados en una pared de piedra húmeda. 13 exactamente. Lo más extraño era que todos tenían la misma fecha grabada con un punzón en el mármol: 6 de noviembre de 1823. 13 muertos el mismo día,
pero no había registros, ni libros parroquiales, ni nada. Era como si nunca hubieran existido. El padre dijo una oración rápida y nos pidió que selláramos la entrada cuanto antes. Pero esa noche, mientras revisaba planos, escuché pasos sobre el entarimado de la sacristía. Subí creyendo que era uno de mis compañeros. No había nadie. Solo vi que la losa del altar estaba levemente movida otra vez, como si alguien la hubiera empujado desde abajo. Intenté dormir en una habitación que usábamos como oficina. A medianoche, la campana del templo sonó una sola vez. Y luego, 13 golpes secos, pausados. Nadie más los oyó, decían. Pero yo salí al atrio, empapado de sudor, y vi algo imposible. La puerta principal de la iglesia, esa que siempre chirriaba, estaba abierta de par en par. Desde el interior llegaba un murmullo. Bajé las escaleras hacia el altar con la linterna temblando. El suelo parecía moverse, como si respirara, y la losa del hueco ya no estaba. Solo quedaba el agujero oscuro, profundo, y del fondo subía un sonido de respiración, lento, acompasado, como si 13 gargantas dormidas volvieran a inhalar aire después de mucho tiempo. Corrí. Sellamos la cripta al día siguiente, con cemento armado y cadenas. Pero cada año, el 6 de noviembre, la campana vuelve a sonar 13 veces a medianoche. Nadie la toca. El padre murió hace años. Y los nuevos sacerdotes dicen que la iglesia nunca tuvo un cementerio, que debajo del altar no hay nada, nada. Y sin embargo, cuando se inclinan a orar, juran escuchar algo bajo sus rodillas, un murmullo antiguo, una plegaria o un suspiro. Así finaliza su testimonio. Qué historia tan poderosa, tan cargada de esa mezcla de fe y miedo que solo puede existir en lugares donde el silencio pesa más que las palabras. Un cementerio oculto bajo una iglesia, 13 almas, 13 respiraciones. Me estremece pensar que los muertos a veces no descansan porque nadie los recuerda, o peor aún, porque alguien los quiso olvidar. Y si esas 13 tumbas realmente existen, quizás no están pidiendo descanso, sino testigos. La siguiente experiencia, la siguiente historia, nos llega desde La Victoria, Venezuela. Quien la envía se llama Andrés Márquez, y en su mensaje nos decía algo que me puso los pelos de punta. He tardado más de 20 años en poder escribir esto. No sé si me ayudará, o si solo servirá para que otros no cometan el mismo error. Sexta historia. El sonido debajo del agua. Nunca debí volver al lago. Era el mismo lugar donde desapareció mi hermana, hace 27 años. Una tarde de verano, el agua se la tragó sin dejar burbujas. Tenía 9 años. Yo, 11. Nadie encontró el cuerpo, pero cada vez que dormía, escuchaba su risa, amortiguada, desde el fondo, como si siguiera ahí abajo, esperándome. Regresé por obligación. Mi madre murió hace poco, y la casa del lago quedó a mi nombre. Pensé venderla, acabar con el recuerdo de ese sitio, pero en cuanto crucé el umbral, sentí que el aire estaba vivo, frío, denso, con un zumbido constante, casi imperceptible, como si el agua del lago se filtrara en el aire. Las ventanas daban justo al muelle. El agua estaba quieta, demasiado quieta, y en el reflejo, por un segundo, juraría haber visto a alguien de pie, mirándome desde la orilla opuesta, demasiado lejos para distinguirlo, pero con la misma postura que yo. Esa noche soñé con ella. Lucía igual que el día que desapareció.
pero su piel tenía un brillo húmedo, translúcido. Me habló sin mover los labios. Sigue el sonido, hermano. Está debajo del agua. Desperté empapado en sudor, y el zumbido en la casa era más fuerte. No venía del lago, venía de abajo. El sótano siempre había estado cerrado. Mi madre no me dejaba bajar. Decía que el suelo se había inundado hace años. Pero esa noche, la trampilla estaba entreabierta. El olor me golpeó primero, humedad rancia y óxido, y luego el sonido. No era un zumbido, era una respiración, lenta, profunda, como si algo gigantesco durmiera bajo los cimientos. El agua cubría el suelo hasta los tobillos. En la pared había marcas, huellas de manos pequeñas, deslizadas hacia abajo, como si alguien hubiese intentado salir. Toqué una. Estaba fresca. ¿Lucía? Susurré, y el agua respondió. No con eco, sino con voz. Mi voz. Lucía, repitió, desde el fondo, idéntica, pero hueca. Me quedé helado. Luego algo se movió bajo la superficie. No rápido, no como un pez. Era un desplazamiento pesado, un cuerpo rozando el suelo. Y entonces la vi. Su rostro emergió, suspendido en el agua. No respiraba, no parpadeaba. Los ojos abiertos, las pupilas dilatadas hasta no dejar color. Pero la boca sonreía. Intenté retroceder, pero mis pies estaban pegados. El agua me subía por las piernas, tibia, densa. No era agua, era algo más. Un líquido vivo que se adhería a la piel, que tiraba hacia abajo. Caí. Y entonces lo oí claramente. El sonido que siempre había escuchado bajo el lago. No era su risa. Era un corazón, gigante, latiendo despacio, como un tambor dentro de la tierra. Cada golpe hacía vibrar las paredes. Lucía me miró. Su rostro se deshizo. El agua la absorbió. Y de pronto yo estaba viendo otro rostro. El mío. Pero más viejo, más cansado. Y desde esa boca idéntica salió una voz que no era humana. ¿Cuánto tiempo crees que llevas aquí? El mundo se dobló sobre sí mismo. Las paredes eran agua. El suelo, respiración. Y entre los latidos pude ver sombras suspendidas, cuerpos flotando lentamente, como retratos que se disolvían. Todos tenían mi cara. Todos me miraban con la misma expresión. No miedo, comprensión. Cuando desperté estaba en el muelle. Amanecía. El lago estaba inmóvil otra vez. Pero bajo la superficie se movía algo. No un reflejo, un rostro. El mío. Me levanté tambaleante, pero el sonido seguía. Ahora ya no era un zumbido. Era mi respiración multiplicada, viniendo de todos lados. Y cuando miré mis manos, noté que el agua goteaba de mi piel, aunque no había tocado el lago. No podía secarla. No podía dejar de escuchar el corazón. Esta noche vuelvo al sótano. La voz me llama desde abajo, suave, maternal. Dice que ya no hay lago, que todo esto está debajo del agua, que nunca salí, y que cada vez que respiro, alguien más allá arriba me sueña. Y aquí termina esta experiencia de nuestro oyente, Andrés. En fin, amigos, el agua siempre guarda los cuerpos, las memorias, las voces que dejamos al otro lado del reflejo. Y cuando escucho historias como la de Andrés, no puedo evitar pensar que los lagos son espejos, pero no del cielo, del fondo. ¿Y si el reflejo no muestra lo que hay arriba, sino lo que espera abajo? Quizá cada vez que miramos el agua quieta, lo que nos mira de vuelta no es nuestro rostro, sino una versión que nunca salió a flote. La siguiente experiencia nos llega desde Querétaro.
México. Quien la envía se llama María Fernanda Ruiz y nos cuenta que durante su época universitaria formaba parte de un grupo de exploradores urbanos. En su mensaje escribe: nunca volví a entrar a un hospital después de aquella noche. Y cuando escucho un interfono, aunque sea en una oficina o en una tienda, siento que vuelve a hablarme. Séptima historia. El hospital que seguía llamando. Habíamos escuchado rumores sobre el sanatorio de Santa Beatriz, un viejo hospital abandonado en las afueras de la ciudad, cerrado desde los años 80 por un incendio en el ala pediátrica. Decían que por las noches se encendían luces en la planta superior y que si te quedabas en silencio lo suficiente, podías oír cómo alguien pedía ayuda por el interfono, ese sistema antiguo que aún colgaba de las paredes ennegrecidas. Fuimos un viernes por la noche. Éramos 4. Yo, mi novio Diego y 2 amigos más, Camila y Leo. Llevábamos linternas, cámaras y esa estúpida sensación de invulnerabilidad que da la juventud. La verja estaba abierta. El aire olía a cloro seco y hollín. Las ventanas parecían ojos hundidos. Entramos por la puerta de urgencias. El suelo crujía bajo los escombros. Por todas partes había camillas volcadas, archivos quemados, restos de vendajes. En una pared todavía colgaban unos altavoces grises con etiquetas numeradas. El de la habitación 23 estaba medio derretido, pero en cuanto pasé por debajo, emitió un chasquido, como si se hubiera encendido solo. Diego se rió. Seguro es un cortocircuito, dijo. Pero al acercarme, escuché algo, un susurro, casi un roce de voz, ininteligible pero con tono humano. Retrocedí. El aparato volvió a chispear y esta vez se oyó una respiración, profunda, áspera, y luego una palabra, una sola: ayúdame. Nos quedamos helados. Leo buscó su cámara, pero la batería se había agotado. Camila murmuró que quería irse. Yo, en cambio, no podía moverme. Reconocí la voz, o al menos eso creí. Era la voz de mi madre. Ella había muerto en un hospital cuando yo tenía 8 años. «Mamá», dije sin pensarlo. El interfono crepitó y la voz volvió, más nítida. «No dejes que apaguen las luces, hija». Todas las linternas parpadearon al mismo tiempo. 1, 2, 3 veces. Y luego, oscuridad total. El silencio pesaba, hasta que todas las bocinas del pasillo se encendieron a la vez, emitiendo un zumbido que se transformó en llanto, llanto de niños. Docenas de voces pequeñas, sollozando, llamando por sus madres. Corrimos hacia la salida, pero la puerta por donde habíamos entrado estaba cerrada, no bloqueada, no trabada, cerrada con llave. Detrás de mí, el interfono del pasillo volvió a hablar. «Habitación 23», dijo una voz grave, sin emoción. «Reanimación». Diego me agarró del brazo, me arrastró escaleras arriba. Yo lloraba, y cada peldaño parecía más estrecho que el anterior. En la segunda planta encontramos una sala con paredes azulejadas y una camilla oxidada en el centro. Sobre ella, un altavoz colgaba del techo. Estaba encendido. Parpadeaba con una luz roja débil. De él salió una voz distinta, más clara, más reciente. «Paciente Ruiz. Procedimiento incompleto». Entonces vi mi nombre grabado en una placa sobre la camilla. «Paciente Ruiz, María Fernanda. Fecha: 2 de noviembre de 1988. Estado: no dado de alta. No recuerdo haber gritado, pero Diego me dijo después que lo hice. La última imagen que tengo
Es la luz roja titilando como un pulso y el sonido del interfono repitiendo una y otra vez: no dado de alta, no dado de alta, no dado de alta. Desperté en el auto, con Camila al volante, llorando, y Diego en shock. Decían que me habían encontrado inconsciente, tirada junto a la camilla. Pero aquí viene lo peor. Cuando revisamos el video, antes de que la cámara se apagara, se escucha una respiración justo al lado del micrófono. Y una voz femenina susurra: no salgas todavía, pasaron años. El hospital fue demolido. Pero a veces, en mi edificio, cuando alguien marca por error el interfono y no hay nadie del otro lado, la voz que contesta es la mía. Y aquí termina la experiencia de María Fernanda Ruiz. Lo cierto es que hay algo muy particular en las historias sobre hospitales abandonados. Son lugares donde la vida y la muerte coexisten demasiado cerca, donde el eco de lo que fue todavía late entre los muros. Y si esas voces no son fantasmas, sino los últimos pensamientos que quedaron atrapados en los cables, repitiéndose por siempre, quizá, cuando un interfono se activa solo, lo que intenta no es comunicarse, sino recordar que alguien nunca fue dado de alta. La siguiente historia nos llega desde Sevilla, España. Quien la envía se llama Raúl Casado, y en su mensaje nos cuenta que trabajó durante algunos años en mantenimiento ferroviario. Dice que escribió esta historia porque, según sus palabras, hay estaciones que no aparecen en los mapas, pero existen. Las he visto. He estado en una octava historia, la estación vacía. Todo comenzó durante una revisión de vía en el tramo entre Dos Hermanas y Utrera, a eso de las 2 de la madrugada. Yo era el encargado del control de tramos antiguos, aquellos que ya casi no usaban, salvo para desvíos o maniobras de carga. Esa noche iba solo. El aire era denso, pegajoso, y la niebla se metía hasta en los huesos. Llevaba el chaleco reflectante, la linterna, el walkie encendido, y un tren de mercancías debía pasar por el tramo a las 2:20, nada fuera de lo normal, hasta que lo escuché. No el rugido metálico de una locomotora, Number. Era una campanilla, como las que sonaban en las estaciones antiguas, para anunciar la llegada de un tren. Solo que no había estaciones en ese tramo, ninguna. Ni una estructura, ni un apeadero, ni un maldito poste de espera. Y sin embargo, el sonido era clarísimo, a menos de 50 metros. Seguí la vía con la linterna hasta que la niebla se abrió un poco, y allí estaba, una estación. Una estación que no figuraba en ningún plano, de piedra, con carteles oxidados y un reloj detenido a las 3:33. El letrero de madera apenas se sostenía y en él podía leerse: Estación de San Hilario. Nunca había oído hablar de ella. Pensé que sería un antiguo apeadero demolido y reconstruido a medias. Pero al acercarme vi que no había huellas recientes, ni cables eléctricos, ni marcas de mantenimiento. Y sin embargo, el reloj seguía iluminado. Un foco tenue colgaba sobre el andén, parpadeando. Y entonces escuché el silbido de un tren. Un tren que venía. No lo vi al principio, solo el haz de luz abriéndose paso entre la niebla. El suelo tembló, los raíles vibraron, y una locomotora antigua, negra, con el número 1077 pintado en dorado, entró lentamente en la estación. Iba vacía, ningún pasajero, ningún maquinista visible, solo un soplo de vapor que olía a carbón viejo y algo más,
flores marchitas. Me escondí detrás del poste de señales, observando. Las puertas de los vagones se abrieron solas, una tras otra, y de ellas comenzó a bajar gente, pero no caminaban, no hacían ruido, parecían sombras, sombras que se quedaban de pie, inmóviles, mirando hacia los raíles. Una mujer vestida de blanco se me acercó. Su rostro era pálido, sin ojos, con la boca entreabierta, y me habló, o más bien, la oí dentro de mi cabeza. El último tren no tiene destino, Raúl. Me quedé sin aire. ¿Cómo sabía mi nombre? Intenté correr, pero los pies se me hundieron en la grava. El tren comenzó a moverse otra vez, lentamente. Las sombras subieron de nuevo, una a una. Y antes de que la última desapareciera, la mujer se giró hacia mí y dijo: «Te esperamos desde 1989. El tren se alejó y con él la estación entera. Desapareció con la niebla. Cuando volví a mirar, solo quedaban los raíles oxidados y un reloj de bolsillo tirado en el suelo. Detenido a las 3:33. Lo guardé. No sé por qué. Días después lo llevé a la oficina. Uno de mis compañeros, al verlo, se quedó blanco. Me mostró un registro. El tren 1077 había sufrido un accidente el 12 de marzo de 1989, descarrilando cerca de Utrera. Murieron 32 personas. Nunca se recuperó el reloj del maquinista. Y el nombre del conductor era Raúl Casado. Y aquí termina la experiencia de nuestro oyente Raúl, desde Sevilla. A veces me pregunto si el tiempo, igual que las vías del tren, tiene desvíos ocultos, y si algunos viajeros, por error o por destino, entran en el ramal equivocado y nunca regresan. ¿Y si la realidad no es más que una línea principal y nosotros, pasajeros en tránsito? Quizá cada 3:33, un tren sin destino pasa por algún lugar del mundo, recogiendo a los que aún no se han dado cuenta de que su estación ya quedó atrás. La siguiente experiencia nos llega desde Querétaro, México. Quien la envía se llama Carolina Estrada y en su mensaje nos cuenta que aún no logra dormir con la luz apagada desde aquella noche. Dice que lo que más miedo le da no es lo que vio, sino lo que sigue ocurriendo, aunque ya no viva en esa casa. Novena historia. La voz del pasillo. Me mudé sola por primera vez a los 29 años. Era un departamento antiguo, pero acogedor, con techos altos, ventanas grandes y un largo pasillo que conectaba la entrada con las habitaciones. Lo alquilé porque estaba bien de precio y la dueña parecía una señora amable, aunque un poco nerviosa. Recuerdo que antes de entregarme las llaves, me dijo algo que tomé como una broma. «No te preocupes si escuchas pasos de noche. Esta casa tarda en acostumbrarse a la gente nueva». Las primeras semanas fueron normales. Trabajaba, dormía bien, hasta que una noche, mientras veía televisión, escuché algo. Un golpecito seco, como si alguien hubiera tocado suavemente la puerta del baño. Pensé que era el viento, pero cuando fui a revisar, la puerta estaba abierta. A los pocos días empecé a notar un patrón. Cada noche, a las 2:47 exactamente, algo sonaba. A veces un golpe, a veces pasos lentos que cruzaban el pasillo. No el crujido típico de una casa vieja. Eran pasos, como si alguien descalzo caminara de la sala a mi habitación, se detuviera en la puerta y regresara.
Una madrugada encendí el celular para grabar el sonido. Y lo escuché otra vez, clarísimo. Pero esta vez, junto al último paso, una respiración. Y después, una voz susurrando, algo que no logré entender. A la mañana siguiente, escuché la grabación. No duraba ni 20 segundos. El micrófono captaba los pasos, luego un silencio, y justo antes de cortar, una frase. Una voz masculina diciendo, ya casi. No volví a grabar nada después de eso. Intenté racionalizarlo. Tuberías, vecinos, eco, cualquier cosa. Hasta que una tarde vino una amiga a visitarme. Estábamos tomando café, charlando, y de pronto me miró con el rostro pálido. Carolina, ¿hay alguien más contigo?, me preguntó. Negué con la cabeza, y entonces señaló el pasillo. Las luces estaban apagadas, pero se veía claramente una sombra asomada desde mi habitación, como la silueta de un hombre alto, quieto, de pie. No duró más de 3 segundos, luego desapareció. Esa noche dormí con la luz encendida, y a las 2:47 la lámpara parpadeó. No hubo pasos, no hubo respiración, solo una frase, tan cerca del oído que sentí el aire. Ya estoy aquí. Al día siguiente empaqué todo y me fui. No me importó perder el depósito. Semanas después, la dueña me llamó para pedirme si podía devolverle un llavero con forma de campana que había quedado en el pasillo. Yo no lo tenía, y cuando le conté por qué me había ido, solo guardó silencio, y luego me dijo algo que todavía me da vueltas. Esa frase la conozco. El inquilino anterior la escribió en la pared antes de desaparecer. Y aquí termina la historia de Carolina, desde Querétaro. Y lo cierto es que no hay monstruos ni fantasmas más inquietantes que los que repiten nuestros pasos cuando nadie más debería estar allí. Las casas viejas pueden crujir, las cañerías pueden hacer ruidos extraños, pero cuando una voz te llama por tu nombre, a la misma hora, todas las noches, ¿qué explicación queda? ¿Será posible que los lugares conserven ecos de los que alguna vez vivieron o murieron en ellos? Quizá algunas casas no están embrujadas, sino habitadas por el sonido del pasado que todavía no se resigna a irse. La siguiente historia nos llega desde Granada, España. Su autor se llama Luis M. Y en su correo nos decía: jamás creí en lo sobrenatural, hasta que heredé el reloj de mi abuelo. 10ª historia. El reloj que marcaba la hora. El reloj siempre estuvo en el salón de mi abuelo. Un viejo reloj de péndulo, alto, de madera oscura, con una esfera dorada cubierta de grietas. Desde niño lo recordaba marcando las horas con un tañido profundo, casi solemne, que llenaba toda la casa. Decía mi abuelo que aquel reloj nunca se atrasaba, que tenía su propio pulso, como un corazón. Cuando murió, mi madre insistió en tirarlo, pero yo no pude. Lo llevé a mi piso y lo puse en el recibidor, justo al lado de la puerta. Durante los primeros días no sonó. Las agujas estaban quietas, el péndulo inmóvil. Hasta que una noche, sin tocarlo, sin darle cuerda, empezó a funcionar solo. El sonido del tic-tac llenó la casa, lento, profundo, hipnótico. Pensé que era una coincidencia, una especie de milagro mecánico, hasta que vi la hora. Las agujas marcaban las 3:18, y a esa hora exacta había muerto mi abuelo. No lo relacioné al principio, pero una semana después, el reloj volvió a detenerse, y esa
misma noche, a las 3:18, sonó una sola campanada. No 12, ni una por la hora, solo una. Una vibración grave que me hizo temblar el vaso que tenía en la mano. A los pocos días me llamó mi madre. Mi tío se había desplomado de un infarto. Le pregunté la hora. Fue de madrugada, a las 3:00, dijo. Cuando colgué, miré el reloj. Las agujas estaban otra vez quietas, exactamente en las 3:18. Intenté ignorarlo. Lo tapé con una manta. Pero aunque el péndulo no se movía, yo podía escucharlo. El tic-tac seguía ahí, detrás del tejido, golpeando como si estuviera dentro de las paredes. Días después invité a una amiga a casa. Quería distraerme, reírme un poco de mí mismo. Y justo mientras hablábamos en el salón, el reloj dio una campanada seca. Ella se giró, extrañada. Pensé que estaba roto. Le conté la historia entre risas forzadas. Ella se quedó callada y al cabo de un rato me dijo en voz baja: Luis, no quiero asustarte, pero la esfera no marca las 3, marca las 12:18. Y pregunté: pues que son las 12:15. No debería sonar todavía. A la mañana siguiente me llamó. Su hermano había tenido un accidente. A las 12:18. Esa fue la tercera vez y la última que lo soporté. Decidí deshacerme del reloj. Lo envolví con una sábana y lo bajé al coche, decidido a tirarlo al contenedor más cercano. Pero cuando abrí el maletero, el reloj ya no estaba, solo la sábana, vacía, doblada con una precisión absurda, casi ritual. Regresé a casa pálido y lo escuché antes de cruzar la puerta. Tic, tac, tic, tac. El sonido venía del recibidor. Esa noche a las 3:18 me despertó el péndulo. Oscilaba solo, aunque el reloj no tenía cuerda. La esfera estaba negra, sin números, y reflejaba mi rostro. Solo que yo parpadeaba dentro del reflejo, no fuera. Entonces, el reloj habló. No con voz, sino con su propio mecanismo. Cada campanada era una palabra. Tú, hora. Desperté al amanecer en el suelo, con la garganta seca y un sabor metálico en la boca. El reloj había parado otra vez. 3:18. Pero el péndulo aún se movía. Desde entonces lo guardo en un trastero, lejos, donde no pueda oírlo, aunque hay noches en las que me despierta el eco del tic-tac desde la distancia. Y sé, no sé cómo, que algún día volverá a marcar su hora, la mía. Y así terminamos este tercer programa de Ecos del Miedo. Historias que, como ese reloj, nos recuerdan que el tiempo no siempre mide minutos, sino presencias. Gracias a quienes siguen escuchando, escribiendo y compartiendo sus vivencias. Y recuerda, cuando el silencio se alarga demasiado, escucha con atención, porque puede que el siguiente tic ya no venga del reloj,